85% de la charla idea de diferencia conformal, de qué se trata, y lo último, cuento un poquito lo que hicimos nosotros. ¿Bien? Acá como pasó. Bueno, la idea al principio es motivar un poquito de lo que se trata de la diferencia conformal, para qué sirve, qué gente, contar un poquito qué gente está trabajando en esto. Y bueno, y la idea básica en lo que se basa en la inferencia conformal, que son ideas muy simples, digamos, que es la idea de intercambiabilidad y de cuantiles. Y a partir de esto, la idea es construir una banda de confianza. Esa es la idea. ¿Bien? Vamos a definir distintos tipos de cobertura que hay sobre los datos. Hay algunos problemas con los algoritmos. Hay un algoritmo del 2005, hay algunas variantes que mejoran la velocidad computacional y cambian lo que le va a llamar función de no conformidad, para no saber qué es. Bueno, lo último va a ser cuál es la aporte nuestro, que fue lo que hicimos, y algún ejemplito de estas aplicaciones en variedades. Bueno, básicamente tenemos un modelo de predicción, ¿sí? La clásica, ¿no? Tenemos tipo, puede ser un modelo caja negra o no, puede ser un modelo lineal, o sea, esto va a servir para modelos caja negra o no, pero básicamente la idea es aplicar el modelo que uno no sabe qué pasa dentro de la caja, digamos. Uno tiene ciertas variables, acá en italiano se pone todo variables, pero tiene variables de entradas y tiene una salida, ¿no? Entonces uno entrena y a partir del entrenamiento uno puede predecir, dado la muestra de entrenamiento, uno tiene una nueva entrada y puede predecir la salida. El objetivo de estos modelos es predecir la salida. Cuando la salida es una etiqueta, hablamos de un modelo de clasificación. Cuando la salida es una variable continua, hablamos de un modelo de regresión. La Java se basa en modelos de regresión, nosotros lo entendemos para modelos de regresión, pero este tipo de cosas se aplica también para modelos de clasificación. Ahí ahora vamos a ver. Bueno, esto lo había presentado en economía hace un par de semanas, o sea que esta es la época que lo presenté en economía, pero me ha pasado trabajando que estas cosas, estos modelos de Machine Learning en general, no son bien vistos por sociólogos, psicólogos, gente que hace datos educativos con educación, mismo economistas, ¿va? Básicamente por varias razones. Esto es lo que entiendo, yo no lo saqué en ningún lado, lo que pienso yo. Primero por una tradición metodológica de gente que ya viene acostumbrado a trabajar con modelos mixtos o eh, modelos estructurales, donde uno ve las cosas, calcula correlaciones, calcula coeficientes, calcula cosas que uno las divisa, las puede observar. Entonces, bueno, hay cierta tradición a hacer reacio a este tipo de cosas, digamos, que básicamente tampoco entiende mucho cómo funciona. Bueno, Bueno, también a veces son modelos que ellos lo ven como medios oscuros, le ponen ahí como el hiperparámetros intermedios, una corrida me da una cosa, como hay a veces selecciones aleatorias en los algoritmos, lo corro otra vez y la predicción me da otra cosa, en bosques, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no les gustan, digamos. Me pasó a mí, por ejemplo, que yo creo que eso de oscuros también pasa con los modelos lineales. A veces uno tiene 80 variables y selecciona variables y los criterios que usan para seleccionar variables a veces no son claros, porque bueno, porque al investigador le interesa o porque no, y muevo cosas para que las cosas den significativas. Entonces a veces también hacen cosas medias raras, ¿tá? Para que las cosas den lo que uno piensa teóricamente que tienen que dar y presentar un modelo final que dice, bueno, tal variables son significativas y otras no, pero atrás de eso hay mucha cosa oscura que a veces no se muestra tanto. Bueno, y tiene un supuesto bastante explícito, ¿no? Bueno, hay homosexualidad, hay independencia, uno parte de un supuesto que son rígidos de alguna manera, pero que, bueno, ellos lo ven en su supuesto y a partir de esto deducen al supuesto de normalidad, por ejemplo, y a partir de eso pueden decir, pueden encontrar fórmulas explícitas para el error, por ejemplo. ¿Ah? Hay dos cosas importantes que estarían dentro de la puntuación también, que es la parte de interpretabilidad. Uno tiene, en los modelos lineales, por ejemplo, tiene un coeficiente que puede interpretar. Entonces uno ve el efecto de la variable a través del coeficiente. Bueno, eso a priori en los modelos de Machine Learning uno no lo tiene eso. Y hay todo un campo de teoría de intentar darle interpretabilidad a los modelos. ¿Bien? Con Andrés hicimos algunas cosas de esas, involucrando, relacionando las cosas con estadística espacial.
bueno, no me quiero meter en eso porque sería otra cosa, pero bueno, hay como formas de intentar emular lo que es un coeficiente, o lo que llaman los gráficos de dependencia parcial, que si fuera un modelo lineal le daría una recta con la pendiente de la variable XJ en ese caso, y hay otros que son más locales, o ven el efecto, los Shapley ven el efecto de la variable J sobre la predicción de la X, digamos, o hay medidas de sensibilidad, está trabajando mucho Fabricio en estas cosas. Por todas estas cosas intentan dar como una interpretación a las cosas que dan el modelo. Eso vendría a ser como intentar emular lo que es un coeficiente, la predicción de un coeficiente en un modelo lineal. Y lo otro que intenta emular el error que uno comete a la predicción, ¿sí? Es como cuantificar la incertidumbre, dar una medida del error. ¿Va? Y de eso se trata la diferencia conformal. ¿Sí? Intentar no dar solamente una predicción puntual, sino de alguna manera medir el error que estoy cometiendo en esa predicción. ¿Va? Bueno, ¿qué es lo que uno usa cuando uno hace el bot en trabajo? Necesita saber medir la incertidumbre de alguna manera, y eso es lo que intenta hacer la diferencia conformal. Saca el cosito que dice aceptar. Aceptar. Estimación por intervalo. Y bueno, sería como hacer una estimación, sí, sería como hacer una banda de confianza en una regresión, por ejemplo. Y no hacer algo de eso. Intentar nada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Tenemos I1 XN, que está tenemos una distribución conjunta del par X y X es un conjunto variable, ¿no? Está en RD, por ejemplo, y Y, imaginemos que es un número real, ¿sí? Y queremos dar bien un XN más 1 y queremos predecir ese Y, ¿bien? Y se asume intercambiabilidad de las observaciones, o sea, eso es que la distribución de XY coincide con si tengo 2, que la XY coincide con la de X, digamos, o sea, bajo permutaciones de las variables, la distribución no cambia, ¿sí? Pero tú estás imaginando que las X vienen de una cierta distribución fija. Sí. Que no conoces, pero que está fija. Que está fija. Y la probabilidad del enunciado de conclusión es con respecto a esa distribución. Con respecto a esa distribución. Y la P de XY es desconocida. O sea, si conozco la P de XY, conozco todo, digamos, no tiene sentido. Claro, claro. Pero existe. Pero existe, ahí va. Tengo una distribución XY, ¿bien? Que es la que me genera, en definitiva, los. ¿Sí? Tengo una muestra, imaginamos que tengo una X sola, y ahí es la que me genera los puntitos, digamos, ¿sí? O sea, si yo sorteo con la distribución de XY, si la X fuera una, me genera un dato en el plano, en ese caso. ¿Ah? Y lo que me está diciendo, ¿qué es lo que quiero construir? Quiero construir una banda de confianza, ¿sí? Que si yo sorteo un punto, ¿sí? XY vendría a ser la probabilidad que Y caiga en la banda, o sea, que se cumpla esta condición que llamo A, este conjunto, digamos, sería un conjunto, o ese sería un conjunto acá. ¿Sí? Quiero construir una banda que al sortear un punto tenga probabilidad, al menos 1 menos alfa, de estar seguro que esté en esa banda. Ese es el objetivo, o sea, tener una banda de confianza, ¿sí? Sobre la estimación, que está pensada sobre sobre la distribución de medicina, sobre la conjunta. Y la n ahí no juega ningún papel, es que si no tiene dos variables, la n más 1 no importa nada. Digamos, en la enunciado, la probabilidad de que y n más 1 esté en xn más 1, simplemente que la pareja de x satisfaga eso. Que la pareja satisfaga eso. La C puede tener dentro, eso tiene que cumplir para poder, ahora lo vamos a ver. O sea, esta condición no va a ser una condición asintótica. ¿Ah? Quiero que se cumpla para cualquier entidad. Dado el n, fijado el n, que se verifique eso. Pero perdón, Leo, C ahí sería un intervalo. No, una banda. C es una banda, o sea, para cada X, C es un intervalo. Claro, C de xn más 1 es un intervalo. C de xn más 1 es un intervalo, claro. Si yo miro todo esto, es una banda, digamos. Si yo miro los XY, si miro los XY tales que Y pertenece a C de X, este conjunto es la banda esta. Pero C es una función que va de R a intervalos. Claro. Y C, depende de n y nada más. y depende de N y nada más. Y bueno, te la muestra. ¿No? Sí, vale. Depende de P, digamos, también. O sea, lo que pasa que. Pero lo que me da C es un intervalo, claro. Para cada X obtengo un intervalo.
Bueno, esto es un Lo que ejemplo. pasa es que cuando uno dice una banda en general, no tiene la probabilidad de una serie de observaciones que caigan. Pero si vos haces una sola observación, por eso digo que es un Bueno, sí, ahora ahí vamos a definir entre cobertura marginal, que es esto, y cobertura condicional. que yo de Ferrón y toda la... Bueno, sí, acá básicamente lo que estamos diciendo es, tiramos una observación, o sea, la probabilidad es, dada una observación que la sorteamos para la distribución conjunta, la probabilidad de que caiga en esa banda, que se verifique que Y esté en la banda C de X n más 1, esa probabilidad tiene que ser mayor que 1. Pero lo que yo digo es que C de X, C de más 1 es un intervalo. C de X n más 1 es un intervalo, pero si yo miro los pares X y que verifican esto, serían la unión de todos los intervalos que me da una banda. Para cada X, claro, para cada X tengo un intervalo. Que podemos hacer que podría ser que fuera un intervalo, que fuera, yo qué sé, 2 intervalos, digamos, y tengo otra. A priori se piensa un intervalo, cuando podría. Este es un ejemplito que usé en programa de R. Esto es temperatura y esto es cuántos alquileres, cuántas bicicletas se alquilan por día. Digamos, día que está en temperatura, cuántas bicicletas se alquilaron una empresa que alquila bicicletas. ¿Bien? Obviamente que al aumentar la temperatura se alquilan más bicicletas y bueno, si es muy alta la temperatura parece que alquila como ahí bajón, ¿no? De la gente. Bueno, entonces si uno predice ahí por random forest la regresión y sería algo así. ¿Se ve la banda ahí? Pues un celestito claro que no se ve mucho, es una banda casi. ¿Está bien, no? ¿Dónde está la luz? Ya. Acá se ve precioso para que bueno, es una bandita que es así, digamos. ¿Sí? Que si uno mira, no sé cuántas observaciones son, si son 1000, quedaría el 10% de las observaciones fuera de la banda. En realidad es una banda que hace algo así, si se hace algo así, digamos, no sé. Y esa es la banda que se convierte con el método de inferencia conforme, digamos, completo, full conforme que lo vamos a hacer. Bueno, lo que le decía que se puede aplicar para clasificación. Acá tengo los numeritos estos, tengo una muestra de entrenamiento, viene un numerito nuevo, lo quiero clasificar, y en lugar de darme una banda, lo que me va a dar es un subconjunto de etiquetas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí la inferencia conforme va a decir, bueno, por una probabilidad de 95%, esto es un 1, ¿sí? Pero hay otras que se marea. Bueno, esta me dice, bueno, puede ser un 3, un 8, o este me dice, bueno, este no es conformal, o sea, no se ajusta a ninguno de los dígitos, digamos. O no me doy cuenta qué dígito es. Y se definen unos scores por cada dígito y se acomoda la regresión a clasificación. Pero no voy a entrar en esto. Bueno, entonces el objetivo de la inferencia conformal es cuantificar la incertidumbre del modelo de predicción, o sea, construir la banda en algún sentido, en principio sin abrir la caja, o sea, se estudia lo que se llama el ecosistema, uno no quiere investigar qué pasa adentro, ¿sí? O sea, uno le mete cosas y ve la salida, ¿tá? Y a partir de eso hacer conclusiones sobre el intervalo, sobre la banda. ¿Tá? Andrés, por ejemplo, que es uno de los que trabaja esto, dice, bueno, que él no se anima a abrir la caja, que para él es demasiado eso, que va a estudiar haciendo cosas por afuera a ver qué hace la cajita esa. ¿Bien? Bueno, otros piensan como que agrega una nueva capa ¿sí? O sea, uno tiene una predicción puntual, que uno a través de esta predicción puntual agrega una nueva capa que lo que devuelve es el intervalo. Lo piensa como que uno agrega una capa extra de esa caja. Y bueno, y acá lo importante es que uno no supone nada sobre el modelo, no hay supuesto de linealidad, ¿bien? Y la distribución PX es totalmente desconocida, no hay normalidad, ni nada. O sea, no tengo ningún supuesto a priori, ¿bien? Sobre el modelo para tener cobertura marginal, que es la cobertura de esta tabla, ¿sí? Y es para cualquier tamaño de muestra. O sea, acá no son cosas, a priori no es asintótico. Tengo un N fijo y esto que digo, no parece. ¿Sí? Pero luego, sobre el soporte de PXI, ¿supones algo? A priori no se supone nada.
Podrías estar estudiando eso en variedades, que tienes un soporte de medida cero, del estilo. Y bueno, podría pasar que estas cosas hagan vueltas así y que la banda se ajuste a eso, ahora vamos a ver. Bueno, hay gente, estas cosas aparecieron en un libro de Bock de 2005 de algoritmos para machine learning, que fue el algoritmo de inferencia conforme completo o full, ¿bien? Y eso medio como que tenía mucho costo computacional y no se usó hasta hace 9 años, por ejemplo, 10 años, ¿sí? Que lo agarró la comunidad, una comunidad media pesada. Bueno, esta es toda gente bastante conocida en la comunidad, que han tenido avance en otras áreas grandes, que se metieron a trabajar con estas cosas, digamos. No sé, por ejemplo, escuchando una charla de Jordan, comentaba el otro día que él decía que uno de los futuros de la econometría lo ve por este lado. O sea que dijo, bueno, si la audiencia de econometristas atiendan esto porque, arrogando, porque la econometría va a ir por acá o algo así. Entonces, bueno, como que son afirmaciones medias fuertes. Lo bueno de esto que lo comentaba, bueno, si hay gente pesada, probablemente el tema sea un tema relevante en un sentido, pero hacer aportes en el tema es complejo, ¿no? Porque cada uno de estos tiene 40 postdocs trabajando en esto. Entonces, a veces no son los temas ideales para uno trabajar en ese sentido porque cuesta proponer ideas nuevas que sean un poco distintas a lo que ya se ha propuesto. ¿Bien? ¿Dudas acá? Y la idea básica es bien sencilla, o sea, atrás no tiene una. Supongamos que no hay covariable, que tenemos la salida además, y tengo las C1 Gn y la Gn más 1 que es la que quiero predecir, digamos. ¿Sí? Entonces, básicamente, tengo Y1, Y2, Gn. Imaginemos que independiente y dentro distribuidas que pueden ser intercambiables. ¿Sí? Entonces, lo que dice es, la probabilidad que Gn más 1 caiga en cualquiera de estos, o sea, que quede primero, segunda o tercera, es lo mismo, ¿no? Porque si son idénticamente independientes. Entonces, la probabilidad de caer en cada uno de estos intervalos es tengo n más 1 intervalos, ¿bien? Entonces, la idea es que la probabilidad de que y más 1 esté entre YJ, entre el estadístico de orden Y y YJ, bueno, es J menos I, que es la cantidad de intervalos que hay entre J y I sobre n más 1. Entonces, bueno, uno puede elegir quién es I, quién es J, digamos, quién es para que la probabilidad de que me quede encerrada ahí sea alrededor de 1 menos alfa. O sea, supere 1 menos alfa y quede entre 1 menos alfa y 1 menos alfa. O sea, serían el K1 y K2 que uno tendría que elegir, ¿sí? Para que el Y más 1 caiga en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, básicamente medida de intercambiabilidad es medida estadísticos de orden, ahí, y no más que eso, digamos. Y bueno, lo que hizo Bob en el 2005 fue crear un algoritmo de este estilo, que la idea es la misma. O sea, la idea es poder tener intercambiabilidad para poder cumplir ese intervalo, ¿sí? Donde aparezcan las covariables. Esa es la idea. Pero hay algo raro del intervalo y es que depende de la resta entre J e I. Entonces yo puedo moverlo en muchos lugares. Podría ser del primero al tercero, sí, el segundo al cuarto. Me tiene que quedar, este es el que verifica que es el de menor tamaño posible, digamos. Si yo lo muevo para acá, toca agrandar capaz que el intervalo para que me quede claro. Y hay muchos intervalos de confianza 1 menos alfa, eso es conocido. Claro. Claro. ¿Cómo elige cuál intervalo? Porque como depende de la diferencia entre J y Sí, I, pero si yo acá tengo lo una misma cantidad, es lo simétrico, digamos. Que me quede alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. ya. Bueno, y el método de inferencia conformal, básicamente lo que hace es, uno tiene dos pares, X1 y 1, esa es la muestra de entrenamiento, básicamente, o los datos que uno tiene, y quiere predecir el dato XN más 1. Entonces, básicamente lo que quiero ver es si el valor Y, o sea, yo tengo mis datos, tengo el XN más 1 acá, ¿bien? Tengo un valor Y en esa recta, digamos, y quiero ver si ese valor Y está o no está en el intervalo de conformal. Esa es la pregunta que me hago. Entonces, de esa manera yo voy a poder construir mi intervalo conformal para cada. En realidad es una grilla de Y, ¿sí? Para cada Y ver si está o no está, y de esa manera construir el intervalo. Esa es la manera. Entonces, ¿qué hago? Elijo Y, ¿sí?
se entrena el predictor, o sea, lo que hago ahora es, por ejemplo, quiero predecir el valor de X1, entonces ¿qué hago? Saco esta observación y con las que me quedan, incluyendo el X más 1Y, entreno, o sea, construyo la R gorrito. La R gorrito de Y de menos I es eso. Es entrenar con todos los datos sacando la observación I. Y agregando Agregando la X. Claro, con eso lo que gano es intercambiabilidad. O sea, lo que logro es que todas provengan de la misma distribución, básicamente. Entonces, así construyo. Bueno, entonces lo que miro ahí como una medida de no conformidad, ¿sí? Que es lo que yo voy a ordenar después si voy a calcular los rangos, son los residuos, el error que cometo. Me preguntaba otra vez, ¿a qué se refiere no conformidad? Bueno, ¿a cuánto no ajusta aquí a la predicción de X más 1? ¿Qué tan lejos está de esta manera? De ahí viene no conformidad, ¿qué tanto no ajusta? ¿Sí? Si el residuo es muy grande, eso va a hacer que probablemente no esté en la banda de confianza, no esté en la banda conformal. Y si el residuo es chico, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, lo que se prueba es que estos residuos, ¿sí? Son intercambiables. Don Leo, pero cuando entrenás usás la I chiquita, no. ¿Sí? Cuando entreno con la Ah, chica. pues Entonces hago todo eso esto, depende de chica. todo eso depende de chica. Para cada Entonces, chica tengo que hacerlo cada vez. Por eso esto es costoso. Eso es un igualado. Es un lío, claro, exacto. Y es costoso porque cada vez que yo ingreso una I, tengo que volver a entrenar el modelo y tengo que volver a ver. ¿Sí? ¿Sí o no? No, no, ¿Sí? Bueno, entonces lo que hago acá después, estos residuos los ordeno y tomo, bueno, acá como lo que quiero ver son los residuos grandes, digamos, quiero sacar los residuos grandes. Si el residuo que cometo en la XN más 1 está por encima del cuantil 1 menos alfa, ahí lo que ese no va a estar, ese I no va a estar en mi banda. Si está dentro de los 1 menos alfa, si el rango de valores está dentro de los 1 menos alfa más chico, ahí va a estar dentro del rango. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso explicado en el dibujito es, bueno, es eso. Tengo un X4, quiero saber si 0, que es este valor, ¿sí? Está o no está en la bandita de confianza. Entonces, sacando ese valor, calculo el predictor, digamos, calculo todos los residuos y miro comparado a todos esos residuos. Si ese residuo es muy grande respecto a todos los residuos que cometí, ¿sí? Ahí no va a estar, y si está dentro del 95% más chico, ¿sí? Para la lámina anterior, los I pueden ser muchos ahora. No hay un único I. Los IES, Sí. Ahora, La penúltima línea. Ahí conjunto de Claro. puede haber muchos IES. claro, sí. Solo Pero el mismo X. para el mismo X puede haber muchos IES. Eso. De hecho, va a haber todos estos. Yo lo tengo que hacer para cada I. Los que van a cumplir la condición van a ser los que están acá y los que están fuera no van a estar en la condición. ¿Sí? O sea, en la práctica uno tendría que hacer una grilla de IES, pasarlo para cada I y decir, bueno, este sí está en la banda, este no está, este sí está, y me quedo con los que están y eso me construye el intervalo. Digamos. Usás argumentos de monotonía para no probar todos. Y bueno, sí, supuestamente si dan intervalos, a partir de un determinado valor en adelante no quedarían. Pero claro, bueno, por eso mismo del trabajo computacional que llevaba más en el 2005, que las máquinas no hagan ahora, supongo yo que no funcionó esto, por eso y por otras cosas que ahora vamos a ver. Bueno, y ahí uno va moviendo y va haciendo lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, acá quedó al final de todo el recibo ese, entonces ese dato no va a estar. Ahora, esto sigue siendo para cada X fijo un intervalo.
Es decir, todavía no hay algo uniforme. No, pero bueno, si uno hace eso, si uno construye de esa manera la banda para acá y fijo, la banda final cumple la cobertura marginal. Simultáneamente. Simultáneamente, sí, sí. Por eso es lo que yo preguntaba al principio. Pero a ver, porque a ver, capaz que ahora queda más claro. Acá este es un ejemplo de precios de diamantes, ¿tá? Peso y precio. ¿Sí? Si uno hace acá la banda de diferencia conformal, bueno, no se ve la banda, pero queda una banda, obviamente que una banda acá así. Acá es grande y acá es así. ¿Sí? Que esa banda va a dejar, si uno hace el procedimiento, va a dejar si la hace al 0,1, el 10% de los puntitos van a caer aproximadamente afuera. ¿Sí? Pero si uno ve la banda esta que hace así, ¿les convence? 10% de todo el mundo. El 10% de todos los puntos. Uno mira el global, digamos, de alguna manera, y esa banda deja el 10% de todos afuera. Cumple la cobertura marginal. Porque, ¿no? La banda deja la probabilidad de que el puntito caiga adentro es del 95%. Pero la pregunta es, si la banda, no se ve la banda, no quedó muy clarita, pero si la banda fuera así, una franja así, o bueno, se va haciendo más, ajustándose a la regresión. ¿Qué problemas le verían a esa franja o qué les gustaría acomodar de esa franja? Pero yo hay algo que no entiendo, porque digo, uno cuando tiene intervalos simultáneos, paga un precio, porque acá es gratis. No, acá va a pagar precio también. Ah, Porque cuando uno quiere, es lo que vamos a ver. ¿Tá? Precio siempre hay que pagar algo, ¿no? Eso está claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Si uno mira esto, En la isla están los precios. en la isla están los precios y hay básicamente como dos patrones de precio, ¿no? Eso se ve porque los diamantes parece que según la claridad que tienen se califican y bueno, los de arriba obviamente son los más cristalinos, creo, y los de abajo son los. Entonces estos más o menos son de mala calidad y estos son de buena calidad, digamos, son más. Bueno, primero, si uno mira la cobertura acá, si uno ve la franja acá si uno separa el X, la cobertura que uno encuentra acá no es del 95%. Si uno ve la franja ahí, ¿sí? En esa franja no es del 95%, es más, o sea, que hay más puntos afuera. Y acá es el 100%. ¿Sí? Entonces, no hay como una cobertura condicional, que es lo que dice Ricardo. ¿Tá? O sea, tengo una cobertura global del 95% de los puntos, pero condicionalmente a cada X, el método, porque claro, porque el método toma los residuos de todos lados, no toma los residuos condicionales a un valor. Uno mira todos los residuos que cometen en el modelo. ¿Sí? Entonces, ahí uno sí se asegura cobertura marginal, pero no se asegura cobertura condicional. O sea, acá tengo una cobertura de un 100% y acá tengo una cobertura que es mucho menor un 100%. O sea, que eso, básicamente, en el método no estaría funcionando, que es lo que llama la cobertura condicional, que vamos a Ahora, ver. vos lo que haces es, primero elegís al azar el X y vos tenés un 95% de que ese X te dé un Y adentro. Ay, Pero si el X lo elegís fijo, entonces no tenés Ah. el 95%. No tengo condición al X, acá no se da que para todo X tenga una cobertura del 95%. Que a eso se llama cobertura condicional, que se prueba además que no hay un método que dé una cobertura sin supuestos, uno no puede construir un método que dé una cobertura condicional para todos los Uniforme, claro. uniformes. ¿Tá? No, porque tenés todos, entonces la banda se va agrandando. Claro, no puedo construir una banda que me deje para cada X el 95% afuera de una forma. ¿Tá? Sí, lo que se prueba es, bueno, hasta acá, ese es un problema. El otro problema que a uno le gustaría que acá no fuera el intervalo, capaz que hubiera una banda para acá arriba y una banda para acá abajo, ¿no? O sea, que en lugar de ser un intervalo, uno pudiera como partir en intervalitos, digamos. Pero el método ese que haces vos, si haces una grilla, te da eso. Te da un intervalo. Bueno, pero ¿Por qué te da un intervalo? cuando. Porque luego cortaste de los llenos. Y bueno, porque para X, si a partir de un Y no está, todo lo que está para Vos arriba. simplemente das un algoritmo que hace eso, sí, pero el método no. No, ¿a qué le llamás método? El El algoritmo. método que explicaste en la Pero eso es un algoritmo. Es el algoritmo que va eligiendo
para cada Y, lo que digo es, si un Y está, los que están abajo van a estar, si un Y no está, para arriba No, van a poner estar. las fórmulas. Claro, digo, si vos lo implementás así, sí, pero las fórmulas creo que no. Sí. A ver. Ahí está, esas fórmulas. Sí, Ah, pues vos si los Y, tienen que saber tales que se lee eso. O si que eso es un intervalo. y no sé si siempre, pero en general da un intervalo. Porque el Y lo que te cambia es, te cambia muy poquito de allí la predicción, del nuevo rango, ¿no? Porque, o sea, básicamente estás trabajando con los mismos. Sí, pero si vos tenés dos poblaciones, digamos, ¿no? Una banda con dos valores distintos. Empezás con el Y y decís, bueno, acá me da el Y, y después sale, y después entra. Y lo que pasa es que acá está viniendo la diferencia a la predicción. Y la predicción, tenés de banda la predicción era del medio. Entonces el error, Decís que se confunde. y bueno, claro, porque Suponete que los datos pares tenés no, vos tenés esto y tenés esto. sí, Vos predecís acá, te da acá, ¿no? Bueno, hay métodos que no, hay métodos que te dan, yo qué sé, la regresión modal te da un dato, hay un dato valor acá. Pero en general cuando vos predecís acá un método, yo qué sé, de núcleos, sí, te sí. da un valor solo, digamos, te da un valor acá, te promedia, digamos. Yo el promedio local, digamos. Y cuando vos tomás un Y acá, te da más cerquita este Y que, o sea, te va a dar, estos Y en realidad, la banda te va a dar así, Sí, sí. porque son los que están más cerca de. Entonces vos de hecho estás haciendo una suposición de soporte o algo, pues, bimodal o algo. Sí. Bueno, para que dé, a ver, para que dé la cobertura marginal, no. Este va a contener, este por más que expanderso y me deja, va a dejar el 5% afuera y el 95% adentro. La banda es. Claro, va a dejar el 100% acá y acá no va a dejar el 100%. Ah, pero si es todo partido en dos, ahí se marea y da cualquier cosa. Bueno, si da todo partido en dos, probablemente me dé una banda así y me deje un 5 acá y un 5 acá. Pero 5%. yo sí creo que, digamos, que la descripción que vos diste, el conjunto de los Ys donde esa desigualdad se alcanza, no hay ninguna razón teórica por la que siempre deba ser un intervalo. No, Ese conjunto de Ys podría estar medio po- partido y raro. podría estar medio, pero en general como al agregar un dato, teóricamente probablemente no, pero como al agregar un dato eso cambia poco la función de la regresión. En definitiva estás mirando los residuos respecto a la misma regresión, y ahí sí te va a mejorar. Pero te podría dar una unión de intervalos. Te podría dar, De o sea, intervalos podría ser. podría dar, pero en general este método, como el dato que vos agregás te cambia poco el predictor, dan un intervalo. Ahora, vos no haces supuestos sobre la calidad del predictor. No hace supuesto, a priori no hace supuesto sobre la calidad de predicción. Gallego Rito puede estar hablando cualquier cosa. De hecho, a cada cualquier cosa en Gallego Rito. Eso es lo que sacaste de tu caja, no sé qué. Que es lo que sacaste de tu caja. Vale. O sea, de hecho acá no funciona esto, digamos. O sea, me está dando algo que no quiero que me dé, porque. ¿Sí? O sea, uno quiere cobertura marginal como una condición necesaria, pero no suficiente. Uno quisiera tener algo de cobertura condicional. ¿Ah? Bueno, ¿qué es lo que aparece acá? La cobertura marginal es lo que dijimos. La cobertura condicional es condicionado al X, ahora sí. ¿Sí? Y esto es lo que decimos que para que se cumpla para todo X, no hay de hecho se demuestra que la banda tiene que ser infinita, tiene que tener medida infinita para que pase eso para todos los X. ¿Bien? Lo que sí, bajo ciertos, suponiendo cosas también, no es gratis, uno lo que prueba es la cobertura condicional. Asintótica. O sea, cuando el N es suficientemente grande, ¿sí? Uno prueba que esto se cumple, ¿sí? Cuando el N es infinito, cuando el N es muy grande. O sea, uno puede tener cobertura condicional cuando el N es infinito. Eso es para casi todo X. Esto es para casi todo X. ¿Sí? Y con N tiene un infinito, ¿no? No, pero tenés que tener un supuesto sobre el CN. Hay que tener supuestos sobre que claro, que tiene que haber una consistencia del seno al verdadero C. Hay supuestos tiene que haber supuestos sobre la forma de la discusión y tiene que haber, que eso es lo que vamos a ver. ¿Ah?
En general, lo que busca la inferencia conformal es que el método tenga cobertura marginal, sin ningún supuesto, y que agregando supuestos uno tenga cobertura condicional asintótica. Y la situación ideal, ¿qué sería? Para todos los X, la varianza de la X sea la misma. Algo así. Y bueno, si la varianza es la misma, se te van a desparramar de forma igual. Entonces, la idea es, la idea de los métodos nuevos es de alguna manera el residuo es lo que llaman no conformidad, ajustado de alguna forma para que se acomode a la varianza. ¿Ah? Entonces, hay un método que no le voy a dar, que es eso, es el residuo lo divide por el mismo modelo estima la varianza y hace una estandarización de los residuos, lo divide en la varianza. De forma de sacarse esa variabilidad que uno tiene distinta en cada lado. Tiene sentido. Tiene sentido. Y eso para cada X fijo cuando varías entre Claro. una estimación no paramétrica de la varianza. Una estimación no paramétrica para el X, para cada X, cuánto vale la varianza de la Y. Pero, bueno, realmente eso no se usa, dice, bueno, que hay que hacer otro modelo también, para ver cuánto vale la Y. O sea. Entonces, bueno, vamos a presentar algunos métodos que apuntan a esa cosa. Y sí, puede ser, sí. Leo, Sí. en esto que dijiste, la condicional asintótica. Pues sí que en el ejemplo anterior, si vos metés más puntos, te va a dar mejor. O sea, no se te va a agrandar la barra. En el que tenía No. el peso del diamante. Bueno, el método de los residuos no verifica marginal y no verifica la condición asintótica. Los métodos nuevos van a verificar. Van a cumplir la condición. Pero el método de los residuos, así como está el original, no verifica eso. Bueno, entonces, básicamente los algoritmos nuevos, que es lo de los últimos 4 o 5 años, intentan solucionar dos problemas. La velocidad computacional, o sea, que no haya que hacer un modelo predictivo nuevo para cada Y que uno ve y hacer todo eso. ¿Tá? Que eso lo arreglan fácil, dividen la muestra en dos, con una entrenan el modelo y con la otra calibran el intervalo. ¿Sí? Y lo otro, bueno, es los problemas esos que tenemos con la varianza y intentar tener cobertura marginal sintótica. Pero supone que es un intervalo. Va a haber métodos que dan intervalos y hay métodos que no. Ahora vemos eso. Bueno, entonces, no sé qué pasó acá. Algo pasó acá. Ahí, ahí. Bueno, el método script que le dicen es eso. Uno divide la muestra en una muestra de entrenamiento, una predicción. Con la de entrenamiento uno construye la R gorrito. ¿Sí? Y después calcula los residuos, por ejemplo, con la muestra de predicción. Y ahí uno calibra cuál deja 1 menos alfa para arriba. Entonces, ahí uno hace solamente un modelo predictivo, que es el que lo hace con la muestra de entrenamiento, digamos. ¿Sí? Uno tiene que tener, ahí lo que pasa tiene que tener datos para entrenar bien y tiene que tener bastante datos para calibrar bien el intervalo. Digamos. O sea, uno pierde eficiencia por ese lado, digamos, a cambio de velocidad. Es la idea. Bueno, y lo otro que aparece, eso es para mejorar la velocidad. Y lo otro que aparece es, bueno, en lugar de tomar residuos como no conformidad, tomar otras cosas. ¿Sí? O sea, en lugar de tomar el residuo menos el valor observado como la medida de no conformidad, cambiar eso por otras medidas de no conformidad. Bueno, entonces ahí aparece, es como qué elegir como no conformidad. Eso es como la pregunta. ¿Tá? De hecho, con Emily y con el Chola, con Emily Choli, que es un mexicano, estamos intentando hacer esto, algo como que fuera inferencia conformal robusta, intentar tomar medidas de no conformidad que de alguna manera sean robustas a Euler. Ajustar esto a... Pero bueno. Los percentiles no son públicos, esto es lo estadístico de orden que tenemos. Y bueno, sí, el tema es que si uno tuviera un grupito de datos por acá, podría alterar, entonces que bueno, que sea robusto a esos Parches. a parches, digamos, un parchecito por acá. Esto me siga dando acá y no me haga una cosa rara.
Pero bueno, no hemos llegado a mucho todavía con eso, así que no. Bueno, la primera. Lo que pasa es que si querés estimar robustamente la regresión, no puedes permitir parches, no permite, te destruye la... Te destruye ya el estimador. Exacto. Sí, con Graciela hace mucho teníamos una condición de que localmente, de que la proporción de hablables tiene que estar localmente controlada. Ah, mira. Parece que si no, porque digo, si en un punto metemos más que los que entran en la ventana, todos aulables, te va a dar fuerte. Pero vos decís que el predictor tiene que ser robusto, ¿no? Tiene que ser robusto. Eso. Bueno, una propuesta, vamos a tener una propuesta de Ipisky, no se pronuncia así, que fue lo que el artículo de Confabris, de esto de, ya lo mandamos y nos mandaron las correcciones y nos mandaron a estudiar a Ipisky, así que me vino bien para estudiar a Ipisky. El revisor nos mandó a modernizar el método con esta propuesta, que es tomar como no conformidad la distribución condicional de I dado X. ¿Ah? Entonces la idea es Pero ya aprendes esa distribución de la muestra. ¿qué? Aprendes esa distribución de la muestra. La aprendés de la... Sí, lo que hacen ellos es dividirla en dos y la muestra de entrenamiento, bueno, que ahí hay un tema primero que es cómo estimar eso, ¿no? Cómo estimar la f de I dado X, ¿sí? Ellos usan una propuesta, a ver si me acuerdo, creo que estiman la f de I dado X por series ortogonales, que es lo que hacen, donde hacen que los coeficientes dependan de X. Bueno, acá trunca, ¿no? Desde I igual 1 hasta N. Y bueno, para estimar los coeficientes acá es el... Bueno, es el producto interno, ¿no? Si la base es ortonormal, si una serie ortonormal es el producto interno, que es la integral de... ¿Cómo es? Ahí va, este es... Me queda el producto interno, ¿no? Este con este... ¿Cómo es? A ver, esto es... De la base con... De lo que querés, el que tenés con la base. De este con este, ¿no? De este con este. Vamos a suponer que esta fuera la f gorrito. Infinito. La f gorrito de x. Con este, ¿no? Es la integral de este con este. Y me queda la esperanza de este. Me queda la esperanza condicional, ¿no? Me queda esto. Me queda la esperanza de I. ¿No? O sea, esto es el producto interno de lo que quiero con esto, ¿no? Que esta es la integral de este por este. Entonces me queda la esperanza respecto a la densidad condicional. ¿Sí? Y esto en definitiva es una regresión, ¿no? Quiero estimar la esperanza condicional de la... Entonces, para estimar esto, lo que hago es hago un método de regresión, digamos. ¿Sí? Donde en la muestra de entrenamiento para acá, estos los tengo, digamos, que son los elementos de la base. A los y le calculo los valores y hago la regresión con la variable X que tengo. Yo estimo estos valores y ahí construyo la densidad condicional, y si tengo la densidad condicional tengo la acumulada. Ese es el método que usa en el 2017. ¿Esa suma finita o infinita es? Bueno, sí, Acá estoy. ahí va, tengo un error de truncamiento que es un error determinístico de alguna forma. Y después tengo un error aleatorio que es la estimación de los... Para estimar esto, esta esperanza condicional tengo un error aleatorio. Esta descomposición en las series, en estimación por serie siempre hay un error aleatorio y un error determinístico, que es un error de truncamiento y un error de estimación. Entonces, eso es lo que pasa en el problema de estimación de densidades condicionales a un problema de regresión. ¿Sí?
¿Por qué pasa densidades y no intenta estimar la experiencia? Y bueno, podrían, no sé. Ellos lo hacen por acá, podrían intentar estimar directamente la. Suele ser más fácil. Bueno, ahí como estimar la densidad condicional, realmente es un problema, porque si la X es de dimensión alta, localmente no tengo el problema de la dimensión, ¿no? Localmente tengo poquitos puntos y estimar una densidad con poquitos puntos. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo estimar una densidad condicional cuando uno tiene poco en dimensiones elevadas, digamos? Que uno ahí podría intentar bajar la dimensión de los datos de alguna manera. Por eso tomaron la serie que es como más cuadrada, digamos. Y bueno, Los datos de ya hay todos- suavizado casi, Sí. ¿no? Sí. No, sí, pero si haces núcleos tenés ese problema. Si haces series, no. Más o menos, pues tenés una esperanza condicional que estimar. ¿No? Sí. Pero es un producto interno y los coeficientes son producto interno a la empírica, ¿no? Voy adelantando, nosotros usamos esto, estimamos la densidad en la variedad, porque tenemos trabajos por núcleos, el trabajo de Berrizauer que usamos para estimar curvas de nivel en la variedad, que lo hicimos con Ricardo, pero usamos núcleos, no usamos esto. Entonces, bueno, una de las críticas de la organización es, bueno, pero núcleos en dimensión, si la X tiene dimensión grande, estimarla, nosotros hicimos todo ejemplo en dimensión chica, de cuando que la X. Y series hay para variedades. Bueno, hay wablets en variedades, y hay wablets. Wablets. Sí, wablets. Hay cosas. Nunca las usé como para. Que cada variedad tiene su no decís uso los polinomios de Armin, no, minga, digo, cada variedad tiene su. Sí, creo que ahí nos metemos, ahí. Diría, Te ya que estaba integrado que. quedas en la espera. Sí. Pensamos que capaz que Pero uno puede. ese es el espectro laplaciano, variedad general. La gente que hace reconstrucciones 3D las hacen con cálculos explícitos. Estiman el laplaciano localmente y se construyen el espectro. Y vos decís que para eso nos podría servir. Yo creo, sí. Si quieren hacer series, hay un análogo natural en una variedad. Vectores del operador. Exacto, o sea, los vectores del laplaciano. Lo otro que pensamos es que usar el método de reducir la dimensionalidad y localmente proyectar, o sea, estimar la dimensión de la X, o sea, suponer que la X, que está en un espacio grande, vive en un espacio más chico, tiene una dimensión más chica, estimar la dimensión de ese espacio. Hay trabajos de Mauricio ahí que están súper interesantes, que lo que hacen es, miran los ángulos a los vecinos más cercanos y la varianza de esos ángulos. ¿De tiempo, no? Si yo quiero estimar la No, dimensión pero trabajo. de Mauricio Con Adolfo. Con Adolfo, bueno, ya. Díaz, que viene a Uruguay. Mira. Bueno, lo que hacen es mirar los ángulos con los vecinos y la variabilidad de eso tiene que ver con la dimensión. O sea, vinculan la variabilidad de los ángulos con los vecinos, con la dimensión. Claro, pero cuando uno trabaja en variedades es porque el espacio ambiente es muy grande, tiene dimensión muy grande, pero la variedad no tiene dimensión tan grande. Si no, Claro. Bueno, sí. Bueno, pero capaz que uno puede. Yo acá le estoy pensando genérico. Tengo lo que pasa es que la que va a venir la variedad ahí, no la X. Claro. Ah, Pero digo, cuando uno toma un entorno, toda la variedad tiene en todo el espacio ambiente tiene pocos X, pero si lo tomas en la variedad no debería. no debería. Bueno, pero si uno supone que la X está en un espacio grande, pero tiene una cierta estructura que hace que tenga una variedad, capaz que uno puede explicar la dimensión y ahí así hacer cosas más. Eso es lo de las imágenes. Quiero decir que las imágenes, cuando vos pixelás y vas al espacio, tenés que estar 10 millones, pero en realidad si estás mirando imágenes que son todas un círculo, tenés dimensión 2, quiere decir que esos millones te están perdiendo. Sí, está bueno. Basado en esa idea, suponiendo que hay una estructura de la X, uno podría intentar estimar esa dimensión, en qué dimensión está. Y bueno, uno puede también estimar el plano tangente. Ahí hay un trabajo de Chora, que miran los vecinos y hacen componentes principales y estiman el plano, proyectar los datos en ese plano, y ahí está la dimensión más chica y ahí poder hacer cosas. O sea, pero hay un trabajo ahí que no lo Sí, claro. O
¿Y por qué es mejor esta medida que la que teníamos? ¿Por qué viste que no la No, bueno, no, Llega otra regresión. ¿Eh? Otras regresiones. o lo que hacen acá es, estiman, con eso hallan el K1 y K2, digamos, ¿sí? Y la verdad es que, no sé, uno de, lo que hacen es cortar, ¿no? Cortan acá en alfa, y acá en 1 menos alfa, digamos, ¿no? Sí. Y tengo sí, uso alfa, que es más, no sé si, ¿sí? Pero uso el número. Y la F de y dado xn más 1, menos alfa sobre 2, alfa sobre 2. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Esto va a cumplir, como son intercambiables, se verifica la función, va a cumplir la cobertura marginal. Pero ¿qué sucede en la cobertura condicional, que es lo que uno quiere? Si uno condiciona acá, xn más 1, ¿sí? Esto, bueno, quiero que valga 1 menos alfa, y supongamos que el estimador de la f que uno tiene es consistente para la f. Uno podría hacer esto, asintótica, estamos en tema asintótico, ¿no? Uno podría hacer esto. Y dado x, si y, ¿no? Si provienen la f de la condicional, ¿no? No es ya, esto tiene distribución uniforme 0,1, ¿no? Condicionado, aquí está más o menos, no entendí. A ver cómo es esto, Ah, sí, si Y realmente viene de la distribución, entonces... claro, si Y viene la distribución, claro. Si los datos, ¿qué pasa? Si los datos míos vienen, todos los datos que tengo vienen de la misma distribución, ¿se acuerdan que yo entrenaba y después tenía calibrado? Si los datos con los que calibran vienen de la misma distribución que la xn más 1, esto va a tener distribución uniforme, ¿no? Por la transformación canónica, y estos valores son fijos en realidad. Bien. Entonces, para esos valores fijos uno va a tener cobertura condicional. Así. A partir de ahí, uno tiene cobertura condicional. Porque como esto es uniforme, uno tiene fijado para la asintótica. ¿Sí? Entonces, en los valores estos asintóticamente son fijos y la que se va moviendo es esto, en realidad. Entonces, ahí voy teniendo distintos intervalos, digamos, porque la que se mueve es la F, digamos, pero los valores asintóticos que tengo de estos son fijos. Entonces, esta F es la que va haciendo que el intervalo sea chico o sea grande, digamos, depende de la probabilidad que quedan las colas. ¿Sí? Pero veo que ahora no hay un intervalo, ¿no? Porque como esta es monótona, el valor que tengo acá es un intervalo. O sea, el método este sigue siendo un intervalo. Pero con este método logran tener cobertura asintótica, cobertura condicional asintótica. Y ese es el primer caso en que lograron Vicky fue la primera persona que hizo esta cobertura condicional asintótica. No lo sé. No lo sé. Hay otro método, por ejemplo, hay el de Romano, que estima la regresión cuantil, las dos regresiones cuantiles, y después los mueven las regresiones cuantiles para que cumpla la cobertura marginal. O sea, tengo mis datos, el método de regresión, el otro método, ya son. Ya termino, juro y termino. Bueno, la regresión cuantil es otro método que estima las regresiones cuantiles, las mueven para conformizarla para que me deje 1 menos alfa. Y el método que nos mandaban a estudiar básicamente es, en lugar de estimar la función de distribución, lo que hacen es uno estima la función de densidad, que bueno, es la que teníamos, y la que corta es esta. ¿Bien? Entonces, cuando uno corta para que acá quede de probabilidad entre estos dos quede probabilidad 1 menos alfa, digamos.
¿sí? O sea, lo que queda por encima de la curva, ¿sí? El intervalo que queda acá no tiene por qué ser un intervalo. ¿Sí? O sea, el problema que tienen ahí, que lo voy a saltear un poquito, es que en realidad cuando uno tiene esta región no conformal, asintóticamente no pasa lo de que esto es uniforme, digamos, y uno tiene para todas las densidades, ¿sí? El mismo corte. El corte se me mueve con el X. Y no tengo que el corte asintóticamente se va a un valor fijo, como tenía el otro. Entonces eso genera problemas. Entonces lo que hay que hacer ahí es, si yo tengo mis datos, mis X, estos son mis X, X1, X2, particionar, y suponer que dentro de cada cuadrícula la densidad condicional es la misma, digamos, y usar estos datos para calibrar el valor. O sea, tengo que hacer, la calibración la tengo que hacer particionando el espacio de la X. ¿Ah? Y Vicky propone otra cosa, ¿ah? Bueno, es viendo las densidades condicionales que tienen el mismo corte y ir para atrás y tomar eso como una medida de cercanía. ¿Ah? Pero básicamente es buscar X que tengan densidades condicionales cercanas o cortes cercanos. ¿Ah? O sea, entonces, bueno, lo que hacen ahí es tomando la X. Nosotros hacemos eso, hacemos una partición de las X y estimamos la densidad condicional en cada cuadrícula de la partición. Lo que vamos a tener que hacer es particionar la variedad, que una variedad la tengo que partir en pedacitos la variedad. Bueno, esto lo saqué de. Acá cuando hacen por estimación de densidades, no se ve, pero son dos barritas así. Y acá la distribución, cuando hacen la F grande, da un intervalo grande así. Bueno, acá también lo saqué, en el momento para ver cómo se ajusta la banda a las diferentes varianzas, digamos. Bueno, vamos a nuestro aporte, así no. ¿Tá? Bueno, la idea es, básicamente, ¿sí? Hacer lo mismo, pero la salida tiene que estar en una variedad. Entonces, la estimación de la densidad, ¿sí? Va a ser una estimación que tengo que estimar la densidad sobre la variedad, y ahí trabajamos con un trabajo de Berry-Sauer que hace estimación por núcleos en variedades. Ustedes usan ese método, la densidad. Usamos el método de la densidad, sí, de la densidad condicional, particionando. En realidad, el de la densidad condicional, particionando en pedacitos, es de Wasserman, del 2014. Pero la región objetivo de ustedes, el intervalo ahora es una bola en la medida en la métrica Es riemanniana de la variedad. Ahí va. El intervalo ahora es una región dentro de la variedad. Pero esa región está descrita como una bola en la métrica, no, No, es no, una región no, en la no. que se hace. El problema es que yo tengo mi X, tengo mi variedad acá, tengo el XN más 1, tengo mi predicción acá, y la idea es construir una región acá que yo sé que el verdadero valor de Y va a estar ahí adentro o sea, y quiero cobertura marginal y quiero cobertura condicional asintótica. No con bolas terrestres, No, voy a hacer lo mismo, voy a particionar acá. Voy a tomar un I acá y decir, bueno, si está o no está, digamos. Y lo que voy a hacer es unir pedacitos de lado. Es decir, tu conjunto, tu intervalo va a ser una unión de esos parches. Esos parches, claro. Bueno, apuro un poquito esto. Para tener la distribución condicional asintótica son varios supuestos, pero son todos plausibles, digamos. Son todos supuestos que, por ejemplo, que las subvariedades clase 2, las subvariedades típicas lo cumplen. Yo qué sé. Que la densidad está acotada por abajo y por arriba. Bien. En toda la variedad. En toda la variedad. En Sí. una medida compacta. En toda la variedad es compacta, sí. Se puede suponer que la variedad no es compacta, pero hay una tasa de convergencia que es mucho más grande. Converge mucho más lentamente, digamos. Y bueno, y hay algunas condiciones de suavidad también para estimar el T sub alfa. ¿Ah?
Bueno, acá están comentadas las hipótesis, después si quieren les paso qué implica cada hipótesis, pero son hipótesis, no es una hipótesis que uno dice, "Bota, no tengo cómo forma de chequearlo". A veces pasa que uno pone 10 hipótesis y dice, está, ¿cómo chequeo esta hipótesis? No nos pasa con las hipótesis que ponemos, o son hipótesis habituales en este tipo de cosas. Bueno, el error que uno comete en la cobertura lo tenemos, es un infinitésimo. Claro, cuanto más grande es la dimensión de la variedad, ¿sí? O más grande es la dimensión del espacio, la tasa de cobertura es más lenta. ¿Y eso tienen un igual? No igual. Acá tenemos un menor igual, esto es una cota superior. Quiero decir, podría ser mejor. Y no lo Podría saben. ser mejor y no lo saben. La variedad es conocida. Y la variedad es conocida. Sí, tenemos datos de una variedad y la variedad es conocida. ¿Está? Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, donde los datos de salida están en una esfera, ¿sí? Y tenemos una distribución sobre la esfera que depende de una variable X, ¿sí? Unos XY que distribuyen uniforme entre -1 y 1, digamos. O sea, la entrada es una variable uniforme entre -1 y 1, y la salida es un dato en la esfera, con la distribución de von Mises. Simulamos datos y construimos y queda la verde, que la estimada, y la azulcita sería la teórica, la verdadera, digamos. Y da bastante bien. Eso es para un punto marginal. Claro, ahí lo que hicimos es, fijamos un X, estimamos el valor de Y, digamos, y construimos la banda de confianza, que en este caso es el punto verde, para eso. No, pero eso no es una banda de confianza, ¿verdad? ¿No? Bueno, es una región de confianza. No, pero quiero decir, la banda de confianza debería ser como una cosa que rodee todo el Ecuador para tener el 95% de los datos. Que están mostrando la... ¿Cómo? Eso es condicional al... Claro, claro, está bien. Lo que estamos haciendo es, yo tengo los datos así, fijo el X, acá lo que tenía era el intervalito este. Este es el sinónimo del intervalo. Es decir, la banda de confianza sería una unión de esas... Bueno, de esas cosas. cosas. Exacto, está bien, está bien. Eso es para el X fijo, digamos. Para un X fijo. Bueno, acá hay otro ejemplo que eran la salida son dos vectores ortogonales, o sea que están en una variedad de Stiefel, digamos. ¿Sí? Entonces yo tengo un X, tengo la entrada y la salida se hacen componentes principales ahí, que son las dos primeras componentes. Tengo dos vectores de R2, digamos. Pasa que para calcular la distancia los primeros son R4, pero tengo dos vectores R2 que son ortogonales, digamos. Entonces sería un puntito azul con un puntito verde y la salida. Perfecto. O sea, cada arco es un dato de salida. O sea, la salida serían las dos primeras componentes principales en R3. ¿Ah? Entonces lo que hacemos ahí es, de vuelta, dado un X, miramos cuál es la salida, que es un arco, digamos. Y lo que está pintado de amarillo son los arquitos de la muestra que están dentro del conjunto conformario. ¿Entendés? Pero de vuelta para un arco central que se De vuelta siempre para un punto. Sí, dado un punto fijo, vemos la salida y vemos los amarillos son los que estarían dentro de la banda conforme. Dentro del intervalito para ese. Pero no parecen el 95% de los arquitectos. No parecen el 95% de los arquitectos, porque veo tantos gris. No, porque claro, no estoy viendo de todos, estoy viendo solamente lo que pasa acá. Si yo hiciera, si yo pegara para todos los X, hiciera eso sí lo agarraría. Entiendo, claro, está bien. Entonces no arreglaste lo de la condicional. No arreglaría lo de la cosa que localmente sí cubriera, la estructura local. Sí, lo que pasa es que acá local, ¿qué es? claro, que es local acá. Pero Capaz que sí.
Sí, tendría que ver cuál es Para mí es lo negro eso, se ve como una línea negra. condicional a X. El X es la línea negra en ese dibujo. La línea negra es el geómetro, Bueno, está. que es el par, da la X, Es el centro del trabajo. es el centro del. Claro. Lo que pasa es que el conjunto viene establado por muchos de estos, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, hicimos el ejemplo de datos reales que hicimos, es para vientos. Tenemos datos de un cilindro creo que es en el Sauce y Punta del Este. Tenemos intensidad y ángulo, que lo podemos pensar como un dato de un cilindro, ¿no? La intensidad y el ángulo me dan, el ángulo y la intensidad me dan un punto en el cilindro. Esa es la entrada. Y la salida es en el mismo día, cuál fue el viento, creo que es por hora. En esa hora, cuál fue la intensidad y el ángulo en Punta del Este. Entonces, si tenemos la intensidad, el ángulo en el Sauce, queremos estimar o construir un intervalo en el cilindro acá de la intensidad y el ángulo en Punta del Este. ¿Hay una cuchilla en medio? ¿Eh? ¿Hay una cuchilla en medio? Bueno, acá están las correlaciones entre las intensidades y acá están las correlaciones entre los ángulos en radianes. No. Y sí, parece que los ángulos. Digas eso, cabrones. No, no sé dónde es el Sauce. Son cerca, no son. Claro, Sauce, que Sauce. Laguna, Laguna. Laguna del Sauce. Laguna del Sauce. Va, no sé. Creo que sí, Laguna del Sauce por sur. Sauce y el otro. Creo que es el aeropuerto Punta del Este. A sus 20 kilómetros, 30 kilómetros. Sí, tienen que estar vinculados. Sí, bueno, pero ese es el aeropuerto Carrasco, ¿no? A ver, yo no me acuerdo en dónde agarramos. Laguna del Sauce de Maldonado y el aeropuerto internacional de Carrasco. Claro, son los dos aeropuertos, donde se mide bien. Se mide en muchos lados, ¿no? Hay estaciones meteorológicas y hay, no sé, cosas meteorológicas. Sí, sí. ¿Y están relacionados? No, y ahí la correlación temporal no te jode. Tus cosas eran I. Y bueno, sí, ahí estaríamos suponiendo que. Bueno, han levantado los supuestos de ID. Lo de intercambiabilidad lo han levantado en los últimos trabajos, creo que han levantado el supuesto de intercambiabilidad de los datos, digamos. Y lo usaron para predecir, que esto lo mostré acá en Estados Unidos, para predecir los votantes, la proporción, el cambio de votantes de una elección a la otra, y no era ni idea, bueno, ahí usaron algo de eso. Bueno, y acá me queda la bandita, dado un valor en el Sauce, ¿sí? ¿Cuál es la predicción puntual en Carrasco y cuál es la bandita de confianza, digamos? Y ahí no podías hacer recíprocamente. Y también, bueno, uno podría, sí, Es como que la intensidad está bastante concentrada en la altura. y en la altura queda bastante concentrada, sí. Parece que la variabilidad está más en el ángulo. Vas cerca de la casa antigua. ¿Alguna cosa? ¿Entre el público? ¿Alguna pregunta? Sin conocer la variedad no hay nada. Que yo sepa que la salida esté en algo que hay una variedad desconocida. Sí. Y tratar que hacer un intervalo para la paridad. Estimar. El método ustedes, si ustedes lo ponen en un cubo de RD, ¿tiene sentido? Como variedad. Que la variedad sea el cubo. Sí. Digo, bueno.
Y bueno, habría que ver qué pasa en las aristas del cubo, ¿no? Ahí en las. No sé si ahí uno tiene suavidad uno necesita que la variedad sea C2, ¿no? Y con frontera C2. Cubo redondeado. Un cubo tendría que ser un poquito medio redondeado en los bordes, ¿no? Buses. Bueno, una esfera. No, quiero decir, el método que ustedes usan es una extensión de un método conocido, no, resulta un método. Bueno, sí, es el método de Wasserman que lo hace para la salida real, que nosotros lo extendemos cuando la salida está en una variedad. Pero es el método que usamos es el método del 2014. Es una extensión de un método. La hipótesis fuerte es que las densidades están acotadas superiormente, lo que te obliga a que la variedad sea compacta y bueno, Básicamente las hipótesis surgieron de las de Wasserman, que las adaptamos, y algunas cosas que nosotros necesitamos para tener consistencia de la densidad estimada a la densidad verdadera en la variedad. Que ahí estamos los trabajos. Y bueno, y de las curvas de nivel, pues nosotros ahí hacemos curvas. Cuando cortamos, nos queda una curva de nivel de la densidad. Entonces necesitamos que haya una convergencia uniforme de la densidad estimada a la densidad verdadera para que las curvas también converjan entre ellas. Que ahí usamos el trabajo con Ricardo y el Chola para hacer esas cosas. Digamos, el teorema que usaron es eso, es que la estimación de la densidad condicional converge a la verdadera densidad condicional uniformemente. Uniformemente, Y por eso eso, la prueba, eso. además, es usar la técnica. Y bueno, que a partir de eso, que las curvas, que las cortes convergen, digamos. Uno necesita Claro, entiendo, esa implicación la probaron ustedes. ahí va, que la preimagen del corte converge a la verdadera preimagen. Y eso es verdad para convergencia uniforme, o usaron algo más. No, usamos convergencia uniforme y alguna cosita, alguna hipótesis más sobre la densidad. No me acuerdo cuál, pero no alcanza solo con eso. uniforme no alcanza. No, creo que no, que había que pedir algo más. Sí. Una pregunta más tonta. Esto si lo hicieras con IED, o sea, digo, si en el curso de probabilidad estadística, si comparamos el intervalo de confianza normales con esto, ¿está igual o hay alguna diferencia? O en un caso así, bien, así como para decir, en el curso de grado, metes un intervalo de confianza conformable. O sea, ¿se ve algo en algún ejemplo o da exactamente lo mismo? Y de NR, A ver cómo vuelta hacer inferencia conformal para que decidos para. O comparar el intervalo, al final. Exacto. Sí. Porque el sample pues, está bueno. Pero este esto va a sería dar- algo basado en rango. Claro. Y el track. Pero yo sí creo que es mucho más grande este. Este sería Debe ser más basado grande. en rango. Ah, Yo creo que debe ser más grande que ustedes. Y bueno. El debe ser más grande que No, Gaussian, que única. no, pero es como algo lindo también, porque decís, ¿por qué? Hay otras maneras de hacerlo, queda como sencillo. Como Ese es un modelo de regresión, digamos. Información puntual, no, esto no. No, claro. Sí. Para comparar con algo básico, Pero es eso un es modelo algo de que regresión tiene lineal. tiempo. Sí, habría que buscar. Al principio de todo no había regresión. Claro, eso no variables aleatorias. Eran solo variables aleatorias. La primera lámina, la segunda. Claro, esos son los intervalos. Depende, podés- Bioestadística. Esos son los intervalos no paramétricos que hacíamos en bioestadística. Tomar el percentil 2,5, tomar el percentil 95. Exactamente. Es decir, uno es no paramétrico y es más grande. No, pero lo de que hace, creo que es regresión, tiene mucho. Sí. Sí, pero como dicen el ejemplo, ahí. O sea que en los cursos de probabilidad no llegamos a la regresión. No, pero tenemos modelos estadísticos. Lo que pasa es que si la muestra es chica, si no hay normalidad y la muestra es chica, el Claro, que uno hace no debería darlo que. Exacto. ¿No? Claro, luego les muestran unos datos empíricos de una distribución que no sea normal y dar cuenta que uno sí sirve Y el otro no. Es un aprendizaje muy importante. Lo que puede llegar a dar que el intervalo normal contiene todos los valores, con esos errores uniformes chiquitos. La variable A mí me llama la atención esto que son cosas de rangos y que uno aprende en los cursos no paramétricos. Yo aprendí con Enrique, por ejemplo, cómo se aplican a estas cosas que vienen como del lado más de la inteligencia artificial, cómo tienen una aplicación en entender cosas, digamos, que uno no.
sea, como que el estadístico clásico tiene como un lugar acá, digamos, que uno no. Sí, lo que pasa es que lo último que Entonces- pusieron, las extensiones, o después No. la última diapo de las En el extensiones. momento te convencieron de que Tienes razón. La ¿Cómo? última diapo, la última. Está.